Buenos días, amada iglesia. Qué gusto compartir este primer domingo del mes de mayo con todos ustedes. Sean bienvenidos a un tiempo de celebración, de dar gracias al Señor, entregándole primero las primicias de todo lo que tenemos y consagrando también este mes para que su voluntad perfecta se haga en nuestras vidas. Oramos que mientras le damos con toda nuestra gratitud y toda nuestra honra, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, los cielos se abran y veamos su bendición en todo lo que hagamos. Habíamos estado hablando respecto de cómo prepararnos para la venida del Rey, y quiero animarle a que esto no haya sido solamente un mensaje de una vez, sino que sea un estilo de vida, una preparación continua. Y quiero también animarle a que usted tenga la certeza, porque si vemos todas las profecías respecto de cuando el Señor debía nacer, el día exacto fue cumplido, el día exacto en que debía morir se cumplió, así también el día exacto en que debía resucitar, el Señor lo hizo, y el día exacto en que el Señor venga por su iglesia también se cumplirá. Por supuesto, sabemos que ese día, la fecha, la hora, solo lo conoce el Padre, pero está escrito en su palabra y vamos a leer que ese día va a llegar. Primera de Tesalonicenses 4:17 en la NTV. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. La pregunta es, ¿cuál es la condición de la iglesia por la cual viene el Señor? Y la respuesta está en Efesios 5:27 en la Reina Valera. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por lo tanto, el título de este mensaje es Una iglesia gloriosa. Y realmente otra traducción dice presentarla como una novia llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, sin arruga ni nada semejante. Y quiero añadir un versículo aquí que es muy importante recordar, 2 de Corintios 3:18 en la Reina Valera, y dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y aquí quiero hacerle esta reflexión que es muy importante, ya que estamos hablando de la iglesia como una novia. Usted sabe que en lo natural, generalmente una novia, cuando se está preparando para entrar a compartir ese momento tan especial con el novio y se está arreglando, lo más seguro es que en algún lugar tiene un espejo en el que se está mirando y está haciendo los ajustes respectivos. Y la palabra de Dios dice que nosotros, que la palabra es nuestro espejo, que en ella nos miramos y que en ella debemos de hacer estos ajustes y estos cambios para convertirnos en esa novia gloriosa, en esa iglesia gloriosa que espera por su venida. Entonces, con esto como preámbulo, veamos qué significa para poder prepararnos, porque debemos de entender para qué nos preparamos. Y volviendo a la Reina Valera, veamos algunas de estas palabras, sus significados. ¿Qué significa gloriosa? Alguien que es de alta estima o gran reputación. Alguien ilustre, honorable, espléndida, sin pecado. Sin mancha quiere decir sin falta, sin culpa. Estas son las traducciones del griego original. Y aquí quiero hacerle también una pequeña reflexión respecto de las manchas. Generalmente, ¿por qué se produce una mancha? Se produce porque algo se mezcló con otra cosa. Entonces, son las manchas. Las manchas se dan, mejor dicho, cuando nos mezclamos con algo. Son las mezclas las que producen manchas. Y de estas mezclas con el mundo, con lo que no va con Dios, con lo que no va con lo que Dios ha mandado, son lo que producen estas mezclas, estas mezclas producen estas manchas. Y dice también sin arruga. Y quiero recordarle que es una arruga porque es importante. Todo tiene un sentido cuando el Señor nos muestra algo en la palabra. Usualmente entendemos que una arruga es una raya muy fina que se forma en alguna parte de la piel al envejecer. Y es interesante que es una raya fina. Y esto queremos o debemos entender como iglesia. Y cuando hablamos de iglesia,
Por favor, recordemos que no estamos hablando de una denominación, de un edificio, de una entidad, sino iglesia somos todos y cada uno de nosotros que en un día recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y somos parte entonces ahora de esta iglesia. Y hablando de esta raya fina, el punto es, hay hilos tan finos que a veces producen estas arrugas en nosotros, en la iglesia. Estas cosas que parecen sin importancia, que son tan sutiles, pero que son producto de algo viejo que permanece en medio de nosotros. Por otro lado, sabemos que también una arruga es una raya que queda marcada en algún material cuando ha sido doblado, y especialmente cuando ha sido doblado sin cuidado. Y aquí quiero hacerle una pregunta. ¿Hay algo que ante el cual la iglesia esté doblada? Porque durante todo este tiempo de pandemia, eso fue lo que el enemigo quiso hacer. Quiso guardar a la iglesia, quiso doblar a la iglesia ante las circunstancias, ante las presiones, ante todas las cosas que vivimos. Pero lo que necesitamos es despertar y entender que la iglesia no está llamada a permanecer ni doblada, ni arrugada, ni descuidada, sino más bien a levantar la voz del justo. Hay un versículo en Isaías que dice, súbete sobre un monte alto, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí el Dios vuestro. Y esto es importante explicar porque así es como nosotros como la iglesia tenemos que permanecer y esta es la actitud que tenemos que tomar, levantarnos, cambiar de actitud. Levantarnos, cuando dice a un monte alto, el monte alto siempre habla de la presencia del Señor. Es decir, nos levantamos en la presencia del Señor sobre las circunstancias, por muy desafiantes que parezcan, por muy difíciles que sugieran el estar delante. Y dice, levanta fuertemente tu voz. Y cuando habla de estos lugares, está hablando de nuestras ciudades, está hablando de nuestro lugar de trabajo, está hablando de nuestra familia, está hablando que el justo debe levantar la voz, llevar a lo que el Señor ha hablado, a mostrar que Él viene, pero sabe una cosa que es algo muy importante, no solamente hablar de una manera religiosa, porque esto no trae fruto. Lo que necesitamos para que nuestra voz levantada sea escuchada es que nuestra vida esté respaldando esa voz con nuestros hechos, con nuestras acciones. Es decir, que aquello que estamos levantando y aquello que estamos voceando y aquello que estamos proclamando acerca del Señor, de sus mandamientos, de lo que Él requiere, debe estar respaldado con nuestras actitudes y nuestro estilo de vida. Habíamos dicho que las arrugas también se forman cuando generalmente el cuerpo comienza a envejecer y se va perdiendo firmeza. Y la Biblia habla mucho habla repetidamente respecto de estar firmes. Por tanto, leamos 1 Corintios 10, 12 al 13 en la NTV. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Esto es algo tan importante. No estamos firmes en nosotros, en nuestras fuerzas, dependemos exclusivamente del Señor. Por eso es un hilo fino, por eso es que las personas muchas veces tropiezan y caen porque piensan que en sus propias fuerzas pueden lograrlo, pero necesitamos ayuda divina y necesitamos de estar firmes en la palabra de Dios y en lo que Él ha dicho. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y sabemos que esto es una decisión de mantenernos firmes porque dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y habíamos explicado cuando hablamos de la resurrección el precio que pagó el Señor para redimirnos y sacarnos del mercado de esclavos, sacarnos de la esclavitud, es decir, sacarnos del pecado. Y esto es algo bien importante. Necesitamos chequear y yo le animo a que usted medite de dónde le sacó el Señor, de qué le hizo libre el Señor. No vuelva a ese yugo de esclavitud, no vuelva a ser esclavo de aquello por lo cual el Señor pagó en la cruz para que usted sea libre. Por otro lado, ¿cómo queremos que el Señor nos encuentre cuando Él vuelva?
Veamos Santiago 5:8 en la Nueva Biblia Viva. Así también ustedes manténganse firmes y esperen con paciencia la venida del Señor que ya está cerca. Estamos hablando de firmeza, ¿sí? Y esta palabra firmes traduce estables, fortalecidos, constantes. Y esto es necesario. Necesitamos, para hacer esta iglesia gloriosa, sin mancha, necesitamos estar estables, fortalecidos, constantes ¿en qué? En el Señor y en sus principios, en sus mandamientos, en lo que Él ha prometido, nos mantenemos firmes y constantes. Por otro lado, muchas veces podemos pensar y decir, pero ser una iglesia sin mancha, una iglesia gloriosa, sin arrugas, sin pecado, es imposible. Y sí, en nuestras fuerzas humanas prácticamente es imposible, pero en su gracia el Señor ha provisto de un ayudador, el Espíritu Santo. Y vamos a Juan 16:7 en la Reina Valera. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Este era Jesús hablando. Y sabemos que esta palabra consolador, que es en el griego la palabra parácletos, a más de consolador, traduce consejero, ayudador, abogado, intercesor, fortalecedor, el que siempre está al lado. Y la versión amplificada añade, cuando dice, mas si me fuere, os lo enviaré, para que esté en estrecha comunión con ustedes. Y es esta estrecha comunión, estrecha, pegada, íntima, común unión con el Espíritu Santo, que nos va a ayudar a vivir esta vida de santidad, porque recuerda lo que estamos hablando, el Señor viene por una iglesia santa, una iglesia apartada del pecado, una iglesia que está separada para uso exclusivo y uso santo del Señor. Y esta es la marca que identifica a una iglesia gloriosa, la santidad. Y déjeme recordarle que esto no es santurronería, no es un término religioso, es la iglesia que vive para el Señor y que lleva esta luz al mundo, reflejando en lo exterior lo que vive, a quien tiene en el interior. Estamos viviendo los tiempos cuando la palabra dice que la luz del Señor se mostrará sobre nosotros y que debemos levantarnos. Y porque dice que, estoy parafraseando Isaías 60, dice que tinieblas y obscuridad rodearán las naciones, pero que en nosotros se levantará y veremos la gloria del Señor. Amanecerá el Señor y veremos su gloria. Y esto es lo que el Señor quiere traer en nosotros. Entonces, vamos a 1 de Pedro 1:13 al 15 en la Nueva Biblia Viva para entender cómo debemos vivir. Por eso estén listos para actuar con inteligencia y tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en lo que se les dará cuando Jesucristo regrese. Sean hijos obedientes. No hagan todas las cosas malas que hacían antes cuando vivían sin conocer a Dios. Más bien, vivan ustedes de manera totalmente santa, así como también es santo el que los llamó. Santo no es una palabra religiosa o un término que se le asigna a alguien después de que muere. El Señor llama a su iglesia y quiere que nosotros seamos como Él, santos. Y así es como Él quiere que vivamos, porque nos quiere como su especial tesoro desde el inicio, desde el principio. Éxodo 19:4-6 en la NTV. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que deben transmitir a los hijos de Israel. Estaba por supuesto hablando al pueblo de Israel, pero la iglesia somos el Israel espiritual. Y usted recuerda que el Señor no solo liberó al pueblo de Egipto para llevarlos de la tierra prometida, sino para que tengan comunión con Él y para que pudieran adorarle libremente. Y lo mismo se aplica a nosotros. El Señor quiere mostrarnos su gloria. Y más aún en estos tiempos de mucha oscuridad, de intenso engaño, de todas las cosas, de intensa maldad que vivimos, el Señor, mientras más se acerca a su venida, más quiere mostrar su gloria, y para eso debemos prepararnos cada día. Por ello le enfatizo esta necesidad de vivir una vida limpia, una vida íntegra delante del Señor,
Y por supuesto que tenemos batallas, y por supuesto que hay luchas, y por supuesto que hay tentaciones que enfrentar. Pero déjeme explicarle que otro significado de la palabra parácletos que veíamos en referencia al Espíritu Santo era usada para mencionar a alguien que se dedicaba a fortalecer a los guerreros en la batalla. Los fortalecía con palabras de ánimo, recordándoles sus victorias. Y esto es lo mismo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros, fortalecernos en medio de nuestras batallas, recordarnos nuestras victorias, recordarnos que en el Señor somos más que vencedores, somos más que victoriosos. Entonces, tenemos quien nos ayude, tenemos quien nos levante, aun cuando no hubiera nadie más alrededor, el Espíritu Santo siempre está con nosotros. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Romanos 13:14 NTV. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Voy a explicar desde la última parte del versículo. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Es decir, no podemos dar el lujo de abrigar pensamientos incorrectos. No podemos darnos el lujo de alimentar pensamientos, hacerlos crecer para, como dice aquí, para complacer los malos deseos. Es en el pensamiento donde tenemos que darle este corte, este atajo para que no avance y no se vuelvan acciones. Y por otro lado dice, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Mire, la Biblia es práctica. No es que vamos a declarar nada más, me he visto con la presencia del Señor y no tenemos idea de qué estamos hablando. Cuando dice vístanse con la presencia del Señor, solo pensemos, ¿para qué usted usa la ropa? ¿Por qué se viste? Para cubrirse, para protegerse. Entonces, cuando nos vestimos de la presencia del Señor, estamos cubiertos y estamos protegidos. Y es tener esta conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas en todo momento, donde nadie más está, en donde nadie más le ve, pero la presencia del Señor está en usted y está con usted. Y cuando hay esta conciencia de la presencia real de Dios en nuestras vidas, entonces toda nuestra vida cambia, nuestras acciones cambian, nuestros pensamientos cambian, las cosas escondidas del corazón cambian porque Él está presente, las cosas que tal vez ve en el internet, las palabras que no dice pero quisiera decir y no dice pero están allí en su corazón, o los sentimientos, las ofensas, tantas y tantas cosas. Cuando realmente hay la conciencia de la presencia del Señor, estamos vestidos con su presencia, todo cambia de dentro hacia afuera. Por otro lado, hay una gran promesa para estos tiempos y les quiero recordar. Hechos 2 del 17 al 19 en la NTV. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. Le pregunto, ¿cuántos queremos participar de este derramamiento y de ver su gloria? Es decir, su presencia, su poder y su bondad manifiestas que es su gloria. Déjenme recordarle que tenemos el camino abierto a través del Señor Jesucristo y de todo lo que hizo en la cruz y del poder de su resurrección. Usted sabe que en el Antiguo Testamento había todo este sacrificio de animales, ¿no? Cuando el pueblo pecaba. ¿Para qué? Para que el pueblo volviera al Señor. Dios siempre quería tener a su pueblo cerca y por eso proveyó de todos estos sacrificios. Y déjeme explicarle que la palabra sacrificio en el hebreo es completamente diferente a lo que pensamos. Sacrificio significa acercar. Y esto es lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. Nos acercó a Él para siempre como el último sacrificio y el único sacrificio que puede acercarnos al Padre a través de todo lo que Él hizo en la cruz. Por eso podemos entrar y por eso podemos ver su gloria, porque hemos sido perdonados, hemos sido lavados a través de la sangre del Cordero. Y qué importante es recordar esto. Si bien la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Él nos limpia de toda maldad. Recuerde que confesar significa ponerse de acuerdo con Dios. Es decir, me pongo de acuerdo, confieso mi pecado, me arrepiento y cambio de dirección. No vuelvo a lo mismo. Me mantengo en la libertad del perdón, me mantengo en la libertad de lo que Él me ha llamado a hacer. Y por otro lado,
déjeme recordarle esto que es tan importante. El Señor quiere mostrarnos su gloria, quiere mostrarnos su poder, y lo que va a detener, lo que va a estorbar, por así decirlo, el flujo de su gloria es nuestro compromiso y nuestra entrega con el Señor. Esto es lo que va a menguar la falta de compromiso o la falta de entrega al Señor. Esto es lo que va a limitar. Y así como le dijo al pueblo de Israel, no tendrás otros dioses ajenos delante de ti, también el Señor está diciendo esto ahora. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y sabe por qué? Y antes quiero recordarle esto, no son solamente imágenes. Hay muchas y muchas cosas que pueden ser dioses con minúsculas, sí, pero que podamos poner en nuestra vida. Un dios pueden ser personas, pueden ser relaciones, puede ser el trabajo, pueden ser cosas, fama, sus propios deseos y su propia voluntad. Es decir, que tener otros dioses no es solamente cometer los grandes pecados, entre comillas, ¿no? Sino otro dios o un dios ajeno es todo aquello que se interpone entre la obediencia a Dios, entre lo que Dios le ha pedido hacer y usted no lo está haciendo porque hay otro Dios que está antes que el único Dios verdadero, el Señor. Por eso es importante que revisemos nuestra vida, que revisemos cómo estamos caminando para prepararnos para ser parte de esa iglesia gloriosa y sin mancha. De esa iglesia sin arruga, sin estas mezclas, sin estas líneas finas que parecen a veces no importa, es algo tan chiquito, importa y mucho. Y déjeme recordarle algo, que cuando uno ama a Dios con todo su corazón, cuando le ama con toda la pasión y mantiene el primer amor, es un placer vivir en santidad. Aunque la carne grite, aunque la carne se resista, pero siempre valdrá la pena obedecer a Dios y vivir en santidad. Y es así como nos acercamos a Él y Él se acerca a nosotros. Quiero preguntarle en esta mañana, tal vez hay algo que el Señor le ha pedido, que ha hablado a su corazón y usted se ha resistido a entregar, y ha sido considerado ese algo, esa acción o cualquier cosa que Dios le haya mostrado y le haya hablado, usted ha puesto antes que Dios. Dios está hablando esta mañana y Dios está diciendo, no tengas dioses ajenos delante de mí, no lo hagas. Y es importante, ¿sabe? Arrepentirnos y hacerlo pronto. No esperar hasta sentir, sino decidir hacerlo y hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto, como estamos diciendo, y no queremos que nos encuentre distantes, y peor aún en amistad con el mundo, que es enemistad con Dios, sino que Él nos encuentre brillando, no como esta iglesia sin mancha ni arruga. Entonces mirémonos en esta mañana en el espejo de la palabra y arreglemos todo aquello que necesitamos arreglar para cada día prepararnos como esa novia que está deseosa de encontrarse con Él, con el novio, que está preparándose para ese día victorioso. Padre, queremos darte gracias en esta mañana y oro que haya una convicción que solamente puede traer tu Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros, Señor, para poder examinar si hay cosas en nuestra vida que están siendo como esta arruga, Señor, en medio de la vida de la iglesia, de este todo que somos cada uno de nosotros. Si hay algo que esté causando que tu iglesia esté arrugada, Señor, tal vez porque seguimos viviendo la vieja vida, la vida antigua, tal vez porque hemos vuelto a permitir que el yugo de pecado esté sobre nosotros. Tal vez hay manchas porque hay mezclas. Y en esta mañana, Señor, yo oro que tú nos muestres, Señor, cuáles son estas mezclas de las cuales debemos hacer una separación radical para no contaminar lo que es puro y la vida de pureza y santidad a la que tú nos has llamado. Te damos gracias por la ayuda del Espíritu Santo. Te damos gracias porque Él está presente. Gracias porque Él está allí, Señor, en nuestras batallas, fortaleciéndonos y recordándonos de nuestros triunfos, y le damos ese lugar para no hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y de manera especial en esta mañana, Señor, yo oro porque tú nos muestres
¿Qué nos has pedido? ¿Qué es lo que tú has puesto en nuestro corazón y que no lo estamos haciendo y debemos hacerlo con urgencia? Que esto no sea, Señor, un Dios en medio nuestro. Esta mañana queremos derribar todo altar, todo aquello que haya sido considerado por nosotros como un Dios, y queremos pedirte perdón y queremos pedirte, Señor, que la sangre del Cordero nos lave y nos limpie, de manera que nos reconciliemos contigo y podamos vivir, Señor, como esta novia esperando tu regreso, en el nombre de Jesús. Y antes de terminar, quiero invitarle, si usted se conectó por primera vez y no tiene una relación personal con Jesucristo y quiere y necesita conocerle, necesita hacer de Jesús su Señor y su Salvador, lo que tiene que hacer es abrir su corazón, reconocer que ha pecado y darle ese lugar de Señor y Salvador. Así que le invito a que haga conmigo esta oración. Repita, por favor: Señor Jesús, en esta mañana reconozco mi necesidad de un Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te doy gracias porque me lavas con tu sangre, me limpias. Y te doy gracias también porque moriste en la cruz y resucitaste de los muertos para darme vida y salvación. Te recibo en esta mañana como mi Señor, mi Salvador y mi dueño. Escribe mi nombre en el libro de la vida, lléname de tu Espíritu Santo y revélame esta salvación. Espíritu Santo, fortaléceme para vivir conforme a esta nueva vida que empiezo hoy, en el nombre de Jesús. Le damos la bienvenida a la familia de Dios. En pantalla está un número al que puede contactarse y con mucho gusto podremos ayudarle. Y a ustedes, amada familia, les animo con todo mi corazón que cada mensaje, cada vez que usted lee la palabra, que recibe la palabra, sea este espejo en donde nos muestra qué es lo que necesitamos arreglar para ponerlo por obra. Que cada día podamos vivir anhelando el regreso del Señor y preparándonos para ser parte de esta iglesia gloriosa por la que Él vive. Que esta sea una semana bendecida, que este mes esté completamente consagrado al Señor y que veamos los frutos de ello. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre su vida y su familia y que le llene de paz. Buenos días con todos.